La bienvenida a Diego Pascalidis. Diego es ingeniero industrial, es el autor del libro Inspiración Extrema, docente, consultor, conferencista, es director de posgrados y maestrías de ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Hoy llega con el último ¿para qué? ¿Y esto para qué? ¿Cómo andas, Diego? Un gustazo saludarte. Bienvenido a Ser Social. Un placer. Yo no sé para qué estoy acá. En realidad tengo que preguntar por qué estoy acá, porque Mirá que gracias a ustedes, no sé Tolstoy si para pensó en qué. el suicidio con el tema del para qué. A Ajá. sus Por 50, a sus 50 años. Así que ojo, que ustedes están en esa línea, tengan cuidado. Ay, No, ustedes perdóname a están en mí. esa línea, pará, habló la teenager, Pero pará, él Claro. tranquilo. era hombre, por eso yo lo relacioné con hombres exitosos, como era él a sus 50. Claro, no entiendo todavía la relación entonces, no me estoy No dando sé. Yo cuenta. creo que acá por lo menos hay 150 años, ¿no? En este pequeño Sí, Poquito corto. menos, estamos ahí, poquito menos, poquito Bueno, menos. bueno. Bajen. arañando. Bueno, exactamente. Hoy tengo el para qué final, ¿no? Pero el para qué final, a ver, ¿cómo pensé o cómo surgió esta idea? Nosotros normalmente cuando trabajamos en nuestros emprendimientos, negocios, como profesionales, miramos mucho el qué. ¿Qué ofrecemos con la calidad del producto, del servicio? ¿Cómo lo vendemos? ¿Dónde hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo comunicamos? Un montón de cuestiones, pero está el centro, si quieren, donde clavamos el compás, ¿no? Es el qué. Y alrededor de eso nosotros construimos todo. Ahora, hay algo importante que hay que tener en cuenta, y tal vez es uno de los principales aprendizajes que tuve yo, que es el para qué. Y empiezo con un cuentito, como ¿para qué? Y para contar el cuentito, para ponerle marco. Marina, profesora de inglés, empezó, después de graduarse, salió de su formación en la lengua inglesa y dijo, voy a empezar a dar clases de inglés. Empezó con mucho entusiasmo, como hacen todos, ¿no? Una red social, van comunicando, grupos de WhatsApp. Notó algo raro, que los alumnos se inscribían y muchos empezaron a abandonar. ¿Ella qué hizo? Se enfocó en el qué. Mejoró las clases, bajó los precios, agregó algún tipo de certificado, hacía algunas acciones, pero los resultados no cambiaban. Entonces un día aprendió esto del para qué, ¿no? Y se puso a charlar con una alumna y le preguntó, ¿para qué querés estudiar inglés? Y la alumna le dice, para poder conversar con clientes del exterior. Y Marina, la profesora, dice, ¿para qué querés hablar con ellos? Para venderles mis productos. Entonces ahí lo que entendió la profesora, ¿no? En este el para qué final, porque era para vender sus productos, que la alumna no quería aprender inglés, quería vender más. Quería Claro. vender más en el exterior. Ese es el para qué final de esta alumna. Entonces, de repente se enteró esta chica Marina que sus competidores no eran otros profesores de inglés, sino eran agencias de marketing que podrían ayudarle a ella, a esta alumna, a vender más, que podría ser algún diseñador de catálogos bilingüe, traductores automáticos, hasta incluso la misma inteligencia artificial que podría ayudar a esta alumna a vender más, porque el para qué final era vender más. Estudiar inglés era un camino, era una herramienta. A partir de ese momento, esta profesora de inglés empezó a transformar su negocio, creó un curso, Inglés para Vender Más, donde daba pequeñas capsulitas o módulos de cómo negociar, cómo escribir correos comerciales, cómo responder consultas a clientes extranjeros, y le fue dando un matiz diferente al tema. Entonces, esto que tuvo que ver con una gran acción y que generó que se inscribieran más alumnos y que los alumnos no se bajaron, llama a la reflexión lo siguiente, vale, Leandro, que el para qué final primero nos hace entender la razón por la cual una persona elige nuestro producto o nuestro servicio. Pensemos esto, otro ejemplo. Vamos a ver una persona que está buscando un libro. Una cosa es, si vos querés buscar un libro, el para qué, para leer y pasarla bien, ahí tus competidores van a ser otros libros, que pueden ser de la misma categoría o de otras. Pero vos sabés tú para qué, que es para leer y pasarla bien, porque me estás diciendo que querés leer y pasarla bien. Ahora, si entras a una librería a buscar un libro y alguien te pregunta para qué, para regalárselo a un amigo, importante, ya es un regalo. Entonces, en el concepto de cliente, cuando lo que vos tenés como libro es un regalo, vas a estar compitiendo tal vez con una botella de vino, tal vez con un Claro. perfume, con otra cosa del mismo nivel de precio, pero estás compitiendo con otros que cumplen, atención, con el mismo para qué. Y esto es importante tener en cuenta, ¿sí? Hay productos donde la alternativa
alternativa es única, pero hay muchos otros productos o servicios donde el para qué final puede cambiar. Entonces hay Claro, que porque si vos entender pensás, perdóname, si vos pensás vino y te dicen de la nada vino y libro y te preguntan qué relación tienen y no le encontrás a lo mejor demasiada relación. En este sentido, claro que sí, los dos pueden en ser este, un buen regalo, ¿no? exacto, pero fíjate, Leandro si va a venir, viene a Buenos Aires un día, entre tantas conferencias, charlas que da por ser un tipo importante, y un día dice, che, le tengo que llevar un regalo a Diego. Ahora, el para qué va a implicar que venga con un montón de alternativas en su cabeza. Él va a elegir la más barata, lo sabemos, señor y señora, pero lo importante es que el para qué, ¿no? Hay que entender en cuenta esto. Vamos a verlo, otros, a ver, ejemplos hay un montón, no quiero entrar en más de lo mismo. Lo importante es hacer varias veces la pregunta del para qué, ¿no? Entonces, hay varios tips a tener en cuenta en estos aspectos. Fíjense como, no sé, voy a decir una tontería, ¿no? Un ejemplo nada más para cerrar. Si alguien quiere una cámara de sacar fotos, ¿no? Sí. Profesional. Y uno pregunta, ¿para qué? Para capturar momentos. Claramente, uno captura momentos hoy con un celular. O sea, no necesita la cámara de foto. Entonces, si la cámara de foto, quien fabrique cámara de foto, que venda libro, quien venda curso de inglés, o un curso de capacitación, o una consultoría, o lo que fuere, entiende el para qué final, le empieza a encontrar atributos diferenciales. Ahí sí entra el por qué. Porque lo que yo te ofrezco es mejor que tu otra alternativa y ahí empezás a tomar o empezamos a compartir distintos atributos. Entonces, es importante, ¿sí? Como ejemplo es, si uno se enfoca en el qué solamente, compite contra los otros qué, ¿no? Ujú. ¿Qué vendes? Un libro. ¿Contra quién competís? Contra otros libros. Genial, es una visión acotada. Ahora, si tu libro es un presente, un regalo, competís con otros regalos. La pregunta es por qué van a elegir tu libro versus otros regalos. ¿Qué cosa distinta tenés? Entonces, 5 pasos rápidos para Dale. descubrir el para qué final, ¿no? Pregunta 3 veces. Cuando alguien quiere un producto o servicio o vos lo estás ofreciendo, trata de preguntar para indagar, para encontrar tu valor. Al tercer, ¿para qué vas a llegar al final? Muy difícilmente llegues a uno más, ¿no? Porque el final, ¿para qué querés un libro? Para regalarse a un amigo. ¿Y para qué querés regalárselo a un amigo? Para que me tenga presente cuando está en el exterior. Ah, entonces se te dispara. Entonces, ¿sabes qué? Si vas a regalar un libro, regalar Martín Fierro, porque tiene determinadas enseñanzas, poesía gauchesca, ya que está Vendamos los Payadores, poesía gauchesca, puede ser hasta incluso un libro usado, firmado por todos sus amigos. Le estás vendiendo una experiencia en ese caso. Ahora, si el para qué fuera simplemente leer y pasarla bien, claramente se termina en ese punto. Entonces, Claro. primero es preguntar 3 veces para qué. Tal vez en la primera tengas la gran respuesta, si no, llévalo un poco más, ¿no? ¿Para qué realmente querés esto? Porque a partir de indagar en lo que te dice un cliente, vas a poder ofrecerle más valor, ¿sí? Como este ejemplo que puse en el libro. Segundo tema, con el para qué tenemos que distinguir lo funcional y lo emocional, ¿sí? Importante, el cliente no compra solamente lo que necesita por la función, sino que compra algo que lo hace sentir bien o que va a hacer sentir bien a alguien. Entonces, ejemplo del libro que puse recién, si vos querés regalar un libro a un amigo que está viajando al exterior para que te piense siempre, vos como libro decís, mira, tengo un libro usado, un Martín Fierro que lo tenías ahí, y yo te voy a invitar a que en las páginas pares o en determinado que tenga que ver con los números que a vos te gustan, le pongas una frase. Hasta la experiencia en el regalo lo vas a poder asesorar vos como vendedor de libros usados a la persona para que cuando el amigo empiece a leer en algún momento se encuentre en la página 54 con un te quiero amigo. ¿Sí? Ah, Entonces fíjate que eso es muy difícil la barrera de, bueno, déjame que lo pienso y va y te compro un vino. ¿Sí? Fíjate cómo empieza a claro. funcionar el para qué, ¿no? En pensar más allá de la función que es el libro en la emoción. Punto número 3 que tiene que ver con esto, gracias a preguntar para qué, redefinir el diferencial. Si todos venden el mismo producto, el mismo qué, tu diferencial ya no es el producto, ¿sí? Sino que tiene que ver con la transformación que uno logra. Entonces, empezá a pensar que el para qué te va a ayudar a darle estas pequeñas cositas que si alguien que nos está escuchando vende libros usados dice, che, la verdad que esa idea que dijo este tipo Ujú. me puede servir. Suma. Bueno, es esto de pensar tu diferencial, ¿no? El 4 tiene que ver con mirar tu competencia real. Como dijimos, no solamente competís con el qué, Que en sino general es competís más con otros. amplia, ¿no? Cuando te Muy haces esa distinto. pregunta del para qué, la competencia es más Exacto. grande. Exacto. Bueno, yo cuando antes solía viajar mucho a Rosario, cuando decía, che, ¿qué me traes? Y algunos se traían alfajores, otros se traían una mermelada y otros se traían no sé qué cosa. Bueno, un alfajor compite con una mermelada, compite con Claro. un pedazo de determinada cuestión o una foto con Leandro Simeoni. Entonces, la competencia real es el para qué. Y último, usa
usemos esos para qué para empezar a hacer comunicación realmente poderosa. Si nosotros sabemos que gran parte de las personas que vienen a estudiar inglés lo hacen para conseguir un mejor trabajo, porque hicimos varios para qué y notamos que el 80% lo hace de esa manera, tratemos que en la comunicación que nosotros hagamos no vendamos cursos de inglés. Nosotros transformamos y te aceleramos el proceso o te incrementamos la posibilidad de que hagas entrevistas exitosas, de que puedas cerrar mejores tratos con los clientes en el exterior, etcétera, etcétera. Entonces, entender el para qué como punto 5 nos ayuda mucho, Vale y Leandro, a definir la comunicación. Esta simple pregunta, ¿para qué? Me disparó tantas cosas mientras te escuchaba, porque da para hacer un programa entero, en serio, para estar hablando una hora de todo lo que te dispara, esa simple pregunta, digo, como ejercicio, como para usarlo como ejercicio. Y que te sirve mucho más si previamente te tomás una pequeña formación, que es leer algunas cosas, ¿no? Pensaba en Viktor Frankl, en El hombre en busca de destino, que él dice, el que tiene un qué encuentra casi siempre un cómo. O sea, el hecho de ponerse objetivos, de tener objetivos claros y objetivos además trascendentes. Esto que vos hablabas de la experiencia, en el caso comercial, ¿no? De la experiencia de usuario, de estoy agregando un valor que no tiene que ver con el objeto o el servicio en sí, sino con el objetivo que vos te estás poniendo. Entonces, entender eso, uno, para su propio negocio y para la experiencia de aquel que va a ser su cliente, ¿no? O sea, el para qué de mi negocio como trascendente y el poder explorar. Y en esa exploración pensaba también en que un hecho comercial, que es lo que estamos hablando ahora, no deja de ser, y ya lo hemos dicho creo no hace mucho, una negociación. Y entonces esa negociación siempre es importante saber el interés de la persona, que es lo que vos decías, preguntar para qué, para qué, para qué, porque en realidad lo que viene, la persona te explica una posición, quiero un libro o quiero un alfajor. Ahora, ¿cuál es el interés atrás de eso? Es lo que te va a vos diferenciar para poder argumentar, digamos, en función, porque es más, probablemente vos no tengas lo que él te está pidiendo, lo que él te está expresando, la posición que él te está expresando, quiere un libro, capaz que vos tenés una vinería, no tenés un libro, ¿para qué? Pues se lo tengo que regalar a un amigo, ajá, ¿y por qué no le regalaste vino? Digo, es como que entender el interés de la persona y no la posición, que es lo que más fácil se ve, ¿no? Y ese para qué usarlo siempre para pensar, pensar, pensar. Con un poquito de instrucción previa te disparan infinitas más ideas, ¿no? Está Y buenísimo, sabés me que me voy encanta. al extremo sumando lo que vos decís, es que hasta incluso el mismo producto, el mismo servicio, como el para qué final es distinto para las personas, a mí me vino a la cabeza algo, perdón, en esta autorreferencia, pero el otro día estaba hablando con una persona, un abogado, que quería estudiar gestión ambiental, ¿no? Una maestría, no importa. Entonces, claro, yo le empecé a preguntar, digo, ¿el qué? Está claro, es una maestría, quiere capacitarse y a lo sumo me buscará por qué hacerlo en este lugar y no en otro. Ahora, cuando le pregunto el para qué, me dice, ¿sabes qué? Yo realmente siento, era del interior, quiero cambiar el mundo, quiero cambiar mi Qué ciudad. Y lindo. yo creo que acá, una provincia minera, ¿no? Me dice, creo que hay muchas cosas para hacer con proyectos de ambiente, quiero que los chicos trabajen ese motivo. Digo, había algo superador. Entonces, el para qué, en este caso de esta persona, cuando yo le ofrezco la maestría en gestión ambiental, le estoy destacando qué elementos le va a dar, cómo le va a permitir integrar el conocimiento de lo ambiental con el conocimiento de emprendedurismo y la innovación, etcétera, para poder aplicarlo a lo que está haciendo. Para poder ¿Qué? cambiar el mundo finalmente. Para cambiar el mundo, pero tal vez hay otros que lo hacen simplemente para Claro. conseguir un mejor empleo o para ascender. Entonces, bueno, esto te da el conocimiento técnico, te da el título de una Mm. universidad que te da cierto prestigio para poder seguir tu camino. Y ahí se termina fíjate que es el mismo que al ser para qué diferente, perdón que estoy Ujú. haciendo trabalengua, No, no, no se entiende. fíjate cómo, lo que decía Leo, el tema del cómo, ¿no? Cómo te cambia el cómo. Es Claro. importantísimo esto tenerlo presente. Bueno, nos corre el tiempo, así que va a sonar la guitarra en manos de Gaby Pisano. Diego Pascalidis se convierte en Diego Payalidis. Vas a cerrar el tema que desarrolló en el programa de hoy con una payada, como lo hace habitualmente, que dice así. Preguntá sin desconfianza. En la tercera está el tesoro. No compitas por el oro, ni por precio o apariencia, que el valor esté en la esencia y en dar más de lo que cobro.